Pues bien, ahora vamos a prepararnos para la predicación de la palabra del Señor. Y el tema esta tarde se encuentra en Lucas capítulo 17. Si usted desea buscarlo en su Biblia, entonces perfectamente puede hacerlo. O si tiene comodidad para leerlo ahí en la pantalla, en su monitor o en su celular, entonces también ahí va a estar. Así que si quiere buscar su Biblia para leerlo, vamos a leer primeramente el pasaje y luego vamos a devolvernos para considerarlo. Dice, comenzando con el versículo 11, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a los pies de él, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que vamos a entrar esta tarde en la consideración de este tema. 10 leprosos, y uno de ellos regresó y le dio gracias, y los otros 9, ¿qué pasó? Así que vamos a tener otra vez nuestras Biblias abiertas, comenzando en el versículo 11, y vamos a ir considerando los diferentes versículos de este pasaje para irlos, y si usted quiere estar tomando nota, entonces también lo invito para que lo haga. Dice que aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, estaba pasando por Samaria. Y entrando él en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora, hablemos un momento de los leprosos. La lepra es una enfermedad terrible. La lepra se va carcomiendo la piel. De hecho, se carcome partes del cuerpo. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero realmente las partes del cuerpo se van cayendo. Es una enfermedad terrible y la gente finalmente muere. Y es además es altamente contagiosa. En aquellos días, entonces, como no había tratamiento para la lepra, ahora gracias a Dios sí hay tratamiento para la lepra, pero en ese entonces no había tratamiento para la lepra, entonces lo que ellos tenían que hacer era aislarse de todo el mundo. No podían estar entre la gente, no podían estar entre la población, y se hacían colonias. Entonces dice que le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, quiere decir que probablemente ellos compartían alguna enrejada o algún tachito, alguna cosa que ellos ahí lo compartían, porque como todos ellos estaban ya contagiados, entonces no temían contagiarse, pero no podían estar cerca de la gente. Por eso dice que le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos. O sea, ellos no se acercaron a Jesús, ellos no se acercaron a las personas que venían con Jesús. Y entonces ellos alzaron la voz, desde allá a lo lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, imagínense, oyeron que Jesús estaba pasando por ahí, oyeron que Jesús había sanado a otras personas. Entonces ahora ellos están pidiéndole a Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahora, Dios es Dios de todo poder y de toda misericordia y de todo amor y de todo perdón. Le están pidiendo a Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahora, dice en el versículo 14, y cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto era conforme a la ley, porque eso sucedía cuando ya habían sido sanados. O sea, cuando ellos habían pasado, y sí es cierto que las personas a veces se sanaban, entonces, o a veces no era lepra lo que tenían, sino alguna otra enfermedad de la piel, y ellos debían mostrarse, y habían ofrendas que debían ofrecer cuando se presentaban delante de los sacerdotes para mostrar que ya no estaban enfermos, sino que podían otra vez regresar a sus hogares y regresar a habitar entre la gente. Entonces ahora Jesús les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Ahora, al decirles a ellos,
mostrados a los sacerdotes es dando por entendido que ya están sanos. Al ellos presentarse, mostrarse delante de los sacerdotes, es porque ya no son leprosos. Es porque ahora pueden presentarse y Él los va a examinar conforme al protocolo de la ley que se daba en ese momento para examinarlos y ver que realmente estaban sanos y que podían regresar a la sociedad. Entonces, cuando Jesús les dijo, id mostraos a los sacerdotes, está dando por un hecho que ya están sanos. Ahora, los 10 creyeron, porque dice que aconteció que mientras ellos iban. Así que los 10 creyeron, los 10 salieron, arrancaron, se fueron, iban camino a donde los sacerdotes para presentarse ante ellos, porque estaban dando por un hecho que habían sido sanados. Y entonces ellos, mientras iban, dice la palabra de Dios, fueron limpiados. En ese momento ellos fueron sanados, ellos fueron limpiados. Ahora ellos se dieron cuenta, al volverse a ver, ellos se dieron cuenta de que estaban sanos, se dieron cuenta de que ya no tenían lepra, se dieron cuenta de que esta terrible enfermedad que era mortal y que era tan terrible y que no podían estar entre la gente y que tan terrible, habían sido sanados. ¿Y qué pasó? Bueno, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, él regresó. Él iba camino donde los sacerdotes, pero al ver que ya era sanado, entonces él, ahora no le importaba que los sacerdotes lo declararan sano. Ahora él quería regresar y darle gracias a Jesús que lo había sanado. Entonces él se devolvió. Y se devolvió glorificando glorificando a Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? Glorificando a Dios. Dice la Biblia que fue a gran voz. Él no tenía vergüenza, no tenía pena, sino que él quería que el mundo entero lo supiera. Que él era muerto, estaba muerto en vida, era leproso y había sido sanado. Y volvió glorificando a Dios a gran voz. Y cuando llegó donde Jesús, dice que cayó sobre su rostro a los pies de él, dándole gracias. No terminaba de darle gracias. Ahora, al caer sobre su rostro a los pies de Jesús, lo que está haciendo es adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que está haciendo es adorando a Jesucristo como el verdadero Dios, el Dios encarnado, el Dios en la carne. Él está reconociendo que Jesús es Dios. Él está reconociendo que Jesús es el Dios encarnado. Jesús es el Dios entre nosotros. Jesús es Emmanuel. Cayó sobre su rostro los pies de Jesús, dándole gracias. No terminaba de darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Biblia dice que nosotros debemos presentarnos siempre delante del Señor con acción de gracias. Encontramos en Efesios capítulo 5, donde nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida debe estar siempre dándole gracias al Señor. Dice en Tesalonicenses, dad gracias en todo. Y necesitamos estar constantemente alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y dándole gracias a Dios por todo. Porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo da. Lamentablemente, muchas veces nos olvidamos de darle gracias al Señor. Hay cristianos, hermanos en Cristo, salvos por la gracia de Dios, que se sientan a comer y no le dan gracias a Dios. Y necesitan recordar y darle gracias a Dios. Hay personas que tal vez no tenían trabajo ahora tienen trabajo y se les olvida darle gracias a Dios. Hay personas que tal vez están enfermas y han sido sanadas y se les olvida darle gracias a Dios. Tal vez un hijo ha sido rescatado o volvió al hogar, un hijo samaritano, un hijo pródigo, y regresó. Y se les olvida darle gracias a Dios. Pero este hombre, y dice que era samaritano, o sea, era un extranjero, era un hombre que era despreciado por los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los descendientes de las personas que quedaron en la tierra cuando los judíos fueron desterrados, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Estuvieron 70 años desterrados. No estuvieron 70 años en Babilonia,
pero estuvieron 70 años desterrados. Finalmente estuvieron bajo los persas y los medos y los medas, y entonces finalmente pudieron regresar. No todos regresaron, pero los que habían quedado en la tierra se mezclaron con los extranjeros. Entonces eran judíos mestizos, eran judíos mezclados. No eran de pura sangre, no eran de pura raza. Y los judíos los odiaban, los despreciaban, no les hablaban. De hecho, Samaria estaba en medio de Galilea aquí arriba y Judea aquí abajo. Y los judíos, para no pasar por Samaria, preferían darle el vueltón por el desierto para no pasar por Samaria, para no tener que hablarles. Si acaso pasaban por Samaria, no les hablaban, no les dijeron la palabra. Y aquí hay un samaritano odiado por los judíos. Y él regresó. Y no terminaba de darle gracias al Señor. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y la Biblia dice, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Por supuesto que Jesús se da cuenta. Él sabía que eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? Bueno, los otros 9 estaban muy apurados para presentarse delante de los sacerdotes y poder ir a su casa, porque habían estado tanto tiempo fuera de su casa y habían estado muertos en vida. Y ahora estaban deseosos de regresar a su casa. Estaban deseosos de poder decirle a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, ya estoy sano, ya puedo regresar a casa, ya no tengo que estar en una colonia de leprosos, ahora puedo estar entre la sociedad. Estaban muy apurados. Tal vez estaban muy apurados para regresar a su trabajo. Tal vez estaban muy apurados para regresar y estar otra vez en el templo o en alguna parte donde ellos querían estar, que habían estado impedidos durante tanto tiempo y ahora estaban apurados por regresar. No sé. Lo único que sé es lo que la Biblia dice. Que esos 9 no regresaron a darle gracias al Señor. Ahora quiero que tomemos nota que el que regresó recibió una doble bendición. Y cuando nosotros tomamos el tiempo, nos detenemos de todo lo que estamos haciendo, paramos los deberes y paramos las actividades y le damos gracias a Dios, vamos a recibir no solamente la bendición que Dios nos está dando y por la que estamos dando gracias a Dios, sino que vamos a recibir bendiciones adicionales. Sigamos leyendo. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, este hombre que más bien es despreciado por los demás, por ser extranjero, por ser samaritano. Los otros suponemos, por lo que está diciendo Jesús, que ellos eran judíos. Pero estaban muy apurados. Y no le dieron gracias. ¿Qué lección más tremenda encontramos acá? La necesidad de darle gracias al Señor por todo. Darle gracias a Dios. Entonces, este hombre, que pudo haber pensado, bueno, a mí nadie me quiere. Estos que andan aquí conmigo, que siguieron su camino, a mí me han tratado mal en la colonia, me soportan o me medio soportan, pero él regresó. Él sí regresó. Y le dio gracias en una forma efusiva. No paraba de darle gracias, inclusive. No solo le dio gracias a Jesús, sino que lo adoró. Reconoció, este es el Mesías. Este es el Cristo. Este es el Dios encarnado. Este es el Dios entre nosotros. Y como consecuencia de eso, encontramos aquí en el versículo 19, donde Jesús le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. No solamente fue sanado, o sea, no solamente quedó limpio de la lepra, sino que también fue salvado. Ahora, hagamos una aplicación espiritual. La lepra también es tipo de pecado.
Entonces, así como estos leprosos fueron sanados de la lepra, nosotros también somos sanados del pecado cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Somos limpiados de la lepra del pecado. Somos perdonados. Somos restaurados al compañerismo con el Señor Jesucristo, porque Él nos redimió. Él pagó el precio de nuestro rescate. Y Él nos hizo formar parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo es nuestro compañero fiel y nuestro consejero inseparable. El Espíritu Santo vive en nosotros y da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fuimos limpiados de la lepra. Muchas veces en las oraciones le pedimos y le pedimos y le pedimos al Señor. Señor, te pido y te pido, y por este y por aquel y por el otro. Le estamos dando gracias. Nos detenemos a darle gracias por la salvación. Jesucristo pagó el precio. Podemos entender lo que Jesucristo padeció. O sea, Jesucristo padeció una muerte horrible para que usted y yo seamos salvados del pecado, seamos salvados de la lepra del pecado, seamos rescatados de la perdición, seamos rescatados de una eternidad en el infierno, seamos rescatados de una vida perdida. Y la vida eterna no empieza al final, la vida eterna empieza en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y el Señor nos sacó y nos puso nuestros pies, los sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña. Y nos dio un camino, nos dio un estilo, nos dio una meta, nos dio un propósito, nos dio una vida. Le estamos agradeciendo. Nos detenemos a darle gracias o regresamos de lo que estamos para donde vamos como los otros 9. Nos devolvemos para darle gracias al Señor. Porque este hombre samaritano, odiado por los judíos, regresó. Y no solamente fue sanado de su enfermedad, también fue sanado de la lepra del pecado. Tu fe te ha salvado. ¿Y nosotros? Si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, gloria a Dios por eso. Somos hermanos en Cristo. Formamos parte de la familia de Dios. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, lo invito para que tome esta decisión hoy. La invito para que tome esta decisión hoy. Reconozca que es pecador, pecadora. Arrepiéntase de todo corazón y reciba a Jesucristo. Si gusta, haga esta oración conmigo. Hágalo en sus propias palabras. Señor, yo soy pecador, pecadora. Reconozco que he pecado delante de ti. Te pido perdón. Quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por lo que hizo por mí. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Gracias por pagar el precio de mi rescate. Me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, si usted ha tomado esta decisión hoy, quiero saberlo. Tengo material que le quiero enviar. Puede escribirme, puede comunicarse conmigo al celular que está ahí por WhatsApp o al correo que también está ahí. Comuníquese conmigo. Quiero enviarle material en su nuevo andar con el Señor. Y si ya es creyente, si ya es hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, pero todavía no forma parte de una iglesia del Señor, todavía no forma parte de una de las iglesias que viene desde Jesucristo, entonces lo invito para que estudie la situación, pida consejos si gusta, pida orientación, bautícese escrituralmente y entre a formar parte de una de las iglesias del Señor.
Y si ya es miembro de una de las iglesias del Señor, si es miembro de la Iglesia Bautista Misionera del Camino, o si es miembro de alguna otra iglesia, entonces la invito, para que encuentre su lugar, encuentre la voluntad de Dios expresa para su vida. Porque hay voluntad de Dios para todos los creyentes, pero también Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan específico para usted. Él lo desarrolló allá atrás en la eternidad. Porque cuando Él creó a Adán, estaba pensando en nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él estaba pensando en nosotros. Y Él tiene un plan para su vida. Y Él tiene un plan para mi vida. Y ese plan es para que nosotros lo podamos realizar. Entonces, busque ese plan. Encuentre ese plan. Dedíquese a llevar a cabo ese plan. Porque cuando usted permite que el Señor viva su vida a través de usted, desarrolle sus obras a través de usted, entonces es por esas obras que usted va a recibir premios, galardones y coronas, y que se va a reconocer en el tribunal de Cristo. Y eso va a establecer su posición en el reinado milenial de nuestro Señor. Entonces, encuentre su lugar. Póngase a trabajar por el Señor. Quiero invitarlo para que lo haga. Los hermanos van a cantar, y si usted no ha tomado su decisión todavía, quiero invitarlo para que, mientras ellos están cantando, usted pueda alabar al Señor y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a orar brevemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que tú tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti esta tarde para alabarte, para bendecirte, para darte gloria. Gracias por esta historia de hoy, de los 10 leprosos. También regresar. Podamos encontrar nuestro lugar de servicio, podamos darte gracias, honra, gloria y recordar que tú vives en la alabanza. Hemos sido formados para darte gloria. Hemos sido formados para honrarte y glorificarte, para vivir por ti. Gracias, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.